Hola, en esta ocasión quiero responder otra pregunta que se me ha hecho. Es la siguiente. ¿Por qué usan nombres propios para hablar de los pastores que enseñan diferente a ustedes? ¿No es un juicio? ¿Es correcto hacerlo? La respuesta es la siguiente. El Señor Jesús enfrentó a los escribas y fariseos de su tiempo y lo hizo públicamente, llamándoles delante del pueblo hipócritas, sepulcro blanqueado y cosas similares, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23, advirtió claramente al pueblo que debían guardarse de ellos. Y lo hizo públicamente. También en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 9, los denunció, acusándoles de estar muy lejos de Dios, de invalidar los mandamientos de Dios por guardar sus tradiciones. Es decir, los acusó de apóstatas, de haber abandonado la verdad. También llamó zorra al rey Herodes, ¿no? En Lucas capítulo 13, versículo del 31 al 33, está escrito que en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra, subraya eso, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pablo también denunció públicamente a los falsos maestros. Incluso públicamente denunció la hipocresía del propio apóstol Pedro. Y lo hizo, como digo, públicamente, delante de todos. En Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice que Pedro, cuando vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, es decir, en su hipocresía, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, es decir, no los llevó aparte ni nada de eso, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? El apóstol Pablo citó también por nombre a los apóstatas, es decir, a aquellos que abandonaron la fe para irse al mundo. Por ejemplo, él cita en sus epístolas, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 19 al 20, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como ven aquí, Pablo publica los nombres de aquellos que abandonaron la fe. Es decir, no es pecado denunciar los falsos maestros, aquellos que se apartan de la verdad, aquellos que enseñan cosas que no son correctas. No está mal denunciarlos. Decir que Guillermo Maldonado es un falso profeta, un falso maestro, no está mal. Y decirlo con nombre y apellido no está mal, porque es lo que Jesús hizo y es lo que Pablo también hizo. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos hacer. En 2 de Timoteo, capítulo 2, del 16 al 19, también dice que evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es decir, estos estaban enseñando una herejía. Y Pablo los denuncia públicamente en sus epístolas a fin de que no engañaran a los hijos de Dios, para que la iglesia se percatara de que debía tener cuidado con estos falsos maestros. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 10, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Es decir, Demas era un colaborador del apóstol Pablo, pero abandonó al apóstol porque amó más el mundo. Es decir, abandonó la fe. Así que no hago nada al criticar a Guillermo Maldonado, a Dante Gebel o a Cas Luna o a alguno de estos falsos maestros. No estoy haciendo nada que no tenga un sustento bíblico. Lo que la palabra de Dios prohíbe no es juzgar, sino hacerlo según las apariencias, pero no el juzgar con justo juicio como está escrito en Juan capítulo 7, versículo 24. Juzgar es necesario. Juzgar es discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Por tanto, es necesario juzgar. Cuando se habla de enseñar la palabra de Dios, Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice, los profetas hablen por dos a lo más y los demás juzguen. La palabra de Dios debe ser juzgada. Es decir, no la palabra de Dios, sino la palabra en boca de quienes dicen hablar en nombre de Dios. Como aquellos de Antioquía que escudriñaban las escrituras, de los de Berea, ¿no? Que escudriñaban las escrituras para ver si lo que los apóstoles les predicaban era verdad. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando escudriñamos las escrituras nos damos cuenta de que no es incorrecto llamar por nombre propio a aquellos falsos maestros que están haciendo mercadería de la iglesia o que están enseñando herejías destructoras. No está mal, es necesario hacerlo, porque somos llamados en Judas versículos 3 a defender, a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Hasta aquí esta pregunta. Hasta la próxima. Dios los bendiga, mis hermanos.